Mis hermanos, para empezar la meditación de la palabra del Señor en este día, he titulado el mensaje de hoy, lo he titulado Un llamamiento santo. Y estamos meditando, mis hermanos, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Así que estoy siguiendo progresivamente este libro o esta epístola y trayendo la meditación de estos días, de los fines de semana. Voy a empezar a leer desde el versículo 1, capítulo 1, segunda de Timoteo. Y vamos a meditar, nos vamos a detener en los versículos 8 y 9. Pero vamos a leer desde el primero para tener un poco más de entendimiento. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Versículos 8 y 9 es lo que nos vamos a concentrar y esto es a continuación pues de lo que hemos estado meditando las semanas pasadas. Entonces, en el versículo 8, Pablo está hablando a Timoteo y le dice, ¿por tanto de qué? Por tanto de lo que ya hemos nosotros meditado en el pasado. Hemos meditado la semana pasada y la antepasada. Por esta razón o por lo tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Quiero detenerme en algunas líneas aquí para poder entrar también en el versículo 9, el cual es mi mensaje central. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le dice esto? Yo no pienso de que Pablo le está llamando la atención a Timoteo. Más bien al contrario, le está animando. Le está animando porque, como lo dicen los versículos anteriores, de que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Al mismo tiempo le dice, hijo espiritual, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque como hemos estado estudiando, es una iglesia que está empezando en esta ciudad de Éfeso. Es una iglesia donde hay mucha idolatría y la iglesia es recién el reino de Dios, ya tiene varios años, pero está recién entrando en esta ciudad. Entonces, el pastor joven Timoteo necesita todo el ánimo que él necesita porque es joven y está enfrentando pues en una ciudad, está empezando en una ciudad, es pionero de una obra en una ciudad muy idólatra, en donde
es, ¿cómo se llama? Fortalezas del poder de las tinieblas, y él tiene que romper sobre esas fortalezas para establecer la iglesia de Cristo. Entonces, Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. También esto lo podemos llevar, mis hermanos, a nuestra experiencia. Lo podemos aplicar también para nosotros, porque este es el principio de que he tomado este libro o esta epístola para enseñar y para predicar. Es porque todo lo que Pablo le está pidiendo y animando y diciendo aquí a Timoteo es también para nosotros y lo podemos aplicar. Entonces lo vamos a aplicar exegéticamente, porque no todo lo podemos aplicar, pero por eso es que necesitamos conocer las reglas de interpretación en la palabra de Dios, el cual es esta ciencia o este principio de hermenéutica. Entonces aquí, en este caso, podemos aplicar lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, también lo podemos aplicar para nuestras vidas. Podemos tomar esta enseñanza, esta exhortación y este ánimo de Pablo a Timoteo. Y le está diciendo, hijo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Y eso es tal vez el mensaje, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Estamos viviendo también en estos tiempos, no necesariamente de la pandemia, bueno, puede ser, estamos viviendo en la pandemia, pero pandemia o no pandemia, mis hermanos, siempre demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es triste saber de que cuando uno, por ejemplo, en el centro de trabajo de uno está trabajando por años y años y años, y uno no sabe quién realmente son cristianos o no. Esto pasaba pues en mi trabajo. Inicialmente en mi trabajo empezó con muchos cristianos, porque el que fundó donde trabajo yo fue un hombre de Dios, un cristiano que todavía está trabajando ahora, tenía muchos años. En los primeros trabajadores la mayoría fueron cristianos. Y cuando llegamos ahí, cuando yo llegué ahí, pues me encontré con muchos hermanos y todos dábamos testimonio de que éramos cristianos, de que éramos hijos de Dios, y dábamos testimonio de nuestro Señor Jesús. Pero pueden haber, mis hermanos, lugares en centros de trabajo o cualquier otro lugar donde uno está por años o está visitando, y uno no tiene ni la menor idea de que si son cristianos o no son cristianos. Y yo pienso de que, mis hermanos, que nunca, como dice Pablo acá, nunca nos cansemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. A donde vamos, por ejemplo, si vamos a McDonald's o vamos a Kentucky Fried Chicken, o si vamos a Kingsley's, que es una compañía que vende pollos aquí también en Australia, y nos sentamos, ahora no nos podemos sentar porque están las regulaciones, pero cuando vamos en diferentes lugares y estamos compartiendo, oramos por los alimentos. Y cuando oramos por los alimentos, la gente nos ve, o sea, estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios, somos seguidores de Cristo. Entonces, de que no nos avergoncemos, mis hermanos, porque es muy posible de que a donde usted vaya, va a haber una persona que necesita de una palabra, que necesita de aliento. Eso no quiere decir de que usted se va a poner a predicar y a predicar acerca del fin del mundo y todo eso. Simplemente da testimonio de su amor, de que conoce a Cristo y poder dar a conocer a otros de la esperanza que hay en usted. Porque eso es lo que dice a Juan en su epístola, de que siempre estemos preparados para dar respuesta a aquellos que nos preguntan de la esperanza que hay en nosotros. Y yo pienso de que Pablo aquí le está animando al pastor Timoteo de que no se avergüence, porque van a haber muchas personas que van a venir a preguntar. Y yo espero, mis hermanos, de que ninguno de nosotros nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Que no nos avergoncemos de decir que somos hijos de Dios, de que somos cristianos, seguidores de Cristo. Y sabemos qué es lo que va a ocurrir después, porque eso es lo que continúa diciendo aquí Pablo en este versículo 8. Luego dice, ni de mí.
No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, le dice a Timoteo. Obviamente, Timoteo ha estado en muchos de los viajes que Pablo ha hecho en diferentes partes, visitando las iglesias. O sea, Pablo ha mostrado a Timoteo lo que realmente es vivir el Evangelio y todas las cosas que él ha pasado por consecuencia del Evangelio. Entonces Pablo le dice, ni de mí tampoco. Entonces, aquí Pablo le dice, preso suyo. Preso suyo, ¿a qué se refiere preso suyo? Dice, preso suyo, preso de Jesucristo. Este es un punto para mí que es muy importante, de que yo por años no lo había visto de esta forma, pero ahora puedo darle la interpretación como yo veo y como yo puedo entender esto, tal vez de dos puntos de vista. Pablo dice de que soy preso suyo. ¿Preso de quién? Prisionero de Jesucristo. Puede ser interpretado de dos formas. Puede ser interpretado que es realmente él está en prisión, porque esta carta le está escribiendo él cuando está en prisión en Roma. Él está en house arrest, como se dice, o en prisión en su casa, por 2 años. Entonces él se encuentra prisionero, no tiene la libertad de salir afuera. Entonces, prisionero de Jesucristo, ¿por causa de qué? Por causa del Evangelio. Y esto para mí también tiene otro significado. Un significado de ser prisionero de Cristo en sí mismo. ¿Cómo podemos ver esto? Y yo quisiera de que cada uno de nosotros nos sintamos prisioneros de Cristo. ¿En el sentido de qué? De ser prisioneros de su identidad, de ser prisioneros de su amor, ser prisioneros de la revelación que Él nos da a través de su palabra, de identificarnos con Él como realmente Él es, para que nosotros podamos imitarlo a Él y seguir y vivir de acuerdo a Él. O sea, de ser prisioneros voluntarios, que estamos perpetuamente prisioneros de Él. ¿Para qué? Para poder manifestar lo que Él manifestó cuando estuvo en la tierra. Y esta es mi oración. Yo me acuerdo de que oraba esto cuando llegó a mi entendimiento. Le decía, Señor, porque yo soy prisionero de ti. Prisionero de tu amor, prisionero de tu revelación, de tu unción, de tu presencia, mi Dios. Para que ¿por qué ser prisionero de Él? Porque cuando vengan situaciones, y eso lo dice un poco más adelante, las aflicciones, las pruebas, entonces vamos a responder de la misma forma como Él respondió. Porque aflicciones van a venir, y con esto lo hemos venido diciendo por mucho tiempo, y no quiere decir que seamos pesimistas, como también ya lo he dicho, pero es la realidad que vivimos en esta vida. Sean las aflicciones y pruebas que pasamos a consecuencia de otras cosas externas, entonces cuando nos sentimos prisioneros de Cristo, de su revelación, de su amor, de su poder, de su unción, entonces vamos a responder apropiadamente en contra de estas adversidades y nos vamos a mantener firmes en el Señor. Sea cual fuere la adversidad, sea cual fuere el problema que estemos pasando, siempre vamos a ver las situaciones de la perspectiva que Él ve y nos vamos a mantener firmes en el Señor. Y yo pienso, mis hermanos, de que esto, para mí, como yo puedo verla, es ser prisionero de Cristo. Y esto es lo que pasó con el apóstol Pablo. Podemos ver, usted puede leer en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, usted va a ver todas las cosas que ocurrió a este hombre. Y en ningún momento él desistió de seguir adelante esta carrera de la fe, y es por ello que él dice en este libro, dice, he peleado la batalla de la fe, he terminado la carrera. Entonces,
Él continúa y no hay nada que lo haga desistir. Entonces, de ser prisioneros de Cristo Jesús. ¿Por qué? Entonces dice aquí, continúa Pablo diciendo, sino participa de las aflicciones. Aflicciones por el Evangelio. Cuando dice aflicciones, mis hermanos, no está hablando de las aflicciones de enfermedades, no está hablando de aflicciones de situaciones que vamos a tener nosotros por causa de nuestra propia concupiscencia, sino es por causa del Evangelio. Y esto es precisamente que Pablo le dice, que es prisionero de Cristo, y Pablo le está diciendo a Timoteo de que él participe con Pablo, con él mismo, de las aflicciones. Porque como acabo de decir en 2 de Corintios, en el capítulo 11, Pablo enumera todas las cosas que él ha pasado cuando estaba en sus viajes predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque Timoteo también lo va a pasar. Entonces nosotros de la misma forma también vamos a tener esas adversidades por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Nos van a ridiculizar, se van a burlar de nosotros. Obviamente, lo van a hacer ignorantemente. Y yo le voy a decir, mi hermano, porque cuando tenemos este conocimiento y esta revelación de Cristo y quiénes somos, y nosotros podemos ahora ver la vida como Él lo vio, nosotros vamos a poder enfrentar cualquier situación, adversidad, porque nuestra perspectiva ha cambiado. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque si no, las adversidades nos van a tumbar, las adversidades nos van a hacer retroceder, las adversidades nos van a hacer desistir de nuestra fe. Pero nosotros estamos firmes porque ahora vemos como Dios ve. Jesús, no hay un versículo que lo diga exactamente esto, pero esto es lo que yo percibo, lo que Jesús nos dice a través de su palabra y lo que Pablo nos dice a través de sus cartas. Jesús dice, si tú ves lo que yo veo, vas a poder hacer las cosas que yo hago. Y esto es precisamente, mis hermanos, si podemos nosotros ver lo que Jesús vio, lo que Pablo ve, nosotros vamos a poder hacer las cosas que Jesús hizo y vivir nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Evangelio de Cristo. Entonces dice aquí, y termino, voy a leer nuevamente este versículo 8 para terminar. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. La Reina Valera 1909 lo dice, sino participa de los trabajos. Diferente interpretación, pero es lo mismo. Dice, por el Evangelio según el poder de Dios. Esto es muy importante. De que vamos a pasar aflicciones en nuestro deseo de servir a Dios y de trabajar en el reino de Dios. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener adversidades por parte de gente que no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada de Dios. Se van a burlar, van a vituperar contra nosotros, inclusive vamos a sufrir persecución, ya sea física o personal o emocional. Pero todo lo hacemos, mis hermanos, en el poder de Dios. Acordémonos que el poder de Dios está ahora en nosotros, radica en nosotros. Y es por ello que Pablo le encarece a Timoteo. Dice, tú no lo vas a hacer esto en tus propias fuerzas, no lo vas a hacer en tus propios conocimientos y sabiduría. No, porque tienes a Dios, Dios en ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. En el poder de Dios, sufre y participa de estas aflicciones o penalidades por el Evangelio en el poder de Dios. Entonces, ahora cuando llegamos al versículo 9, Pablo continúa diciéndole a Timoteo, ¿quién nos salvó?
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Importante aquí, mis hermanos, la palabra salvo viene del griego de dos palabras, de soso y soteria, que significa ser salvo, ser sano, ser sanado, liberado, seguro, preservado, protegido. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿quién nos salvó? Porque esta palabra, este versículo es continuación del versículo 8 que acabamos de leer. Porque dice, al final del versículo 8, dice, según el poder de Dios, ¿quién nos salvó? Primeramente, mis hermanos, nos salvó. Y de aquí es donde procede pues estas palabras de ser salvo, de soso y soteria. Soteria es también la palabra que se deriva soteriología. Soteriología es el estudio de la salvación. Viene justamente de esta palabra griego soteria. Entonces está hablando aquí de que Dios nos salvó. Sabemos que también Jesús nos salvó porque Él es nuestro Salvador, pero Dios también es nuestro Salvador, que por medio de su Hijo, a través de su obra, nos ha salvado. Soso, soteria, nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha asegurado de su presencia y de las promesas que Él tiene, nos ha preservado y nos ha protegido. Entonces, estas palabras le está diciendo a Timoteo, porque como lo acabo de mencionar, lo necesita en este momento. Y le voy a decir, lo necesitamos cada uno de nosotros, mis amados hermanos. En esta vida es aquí donde necesitamos todo eso. Y ya lo hemos recibido, y esto es importante, ya lo hemos recibido en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando dice salvo, ¿a qué se está refiriendo? Se está hablando de ser salvos, mis hermanos, de las tinieblas, de ser salvos del poder de Satanás, de ser salvos de ir al infierno y de pasar la eternidad apartados de Dios, mejor dicho, separados de Dios y condenados para siempre. Y esta es la realidad, porque si no, Cristo no hubiese venido a morir y a salvarnos, porque Él lo hizo con esa razón, para que podamos, esta relación que se perdió en el huerto del Edén pueda ser restaurada y no perdernos sin Dios y sin esperanza, torturados por siempre en el infierno. Y esta es la realidad de que a veces no queremos predicarla y no queremos decir, porque sí existe el infierno, sí existe el cielo, es una realidad espiritual, pero de todas maneras es una realidad, y es una realidad que lo vamos a vivir, lo vamos a tener, experimentar, lo vamos a pasar cuando estamos allá al otro lado. Y es por ello de que Cristo vino y murió, para que nosotros no podamos vivir por la eternidad separados de Dios, muertos espiritualmente y siendo torturados por siempre. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, Pablo dice, todo esto son las epístolas de Pablo. En el versículo 13, Pablo dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nos ha salvado de esa condición de vida. Nos ha salvado de esa vida que nosotros estábamos yendo sin Cristo y sin esperanza. En Romanos 5:8 dice, Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios porque la palabra del Señor lo dice. Porque no queríamos saber nada de Dios. Cuando alguien nos hablaba acerca de Dios, decía, no, yo no quiero saber nada, yo quiero vivir mi vida. Éramos enemigos de Dios. Pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que Él vino a salvarnos primero. Él vino a salvarnos de nuestra condición que estábamos viviendo sin Dios y sin esperanza. Pero lo lindo, mis hermanos, es de que Él no simplemente nos salvó y nos dejó salvos. Pero la palabra del Señor también nos dice que Él nos llamó. Y esto es, yo he estado pensando en esto, mis hermanos, es de que hay muchos hermanos que han llegado a los pies de Cristo y han dado su vida a Cristo, pero se han quedado con la salvación. Se han detenido en la salvación. Y han estado, mis hermanos, por años y años en los caminos de Dios, pero sin llegar a descubrir, sin llegar a saber todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para que ellos puedan disfrutar de esa vida. Se han contentado con ser simplemente salvos. Y es muy posible de que sea, tal vez no necesariamente culpa de ellos, pero es posible que sea falta de la enseñanza en la congregación donde ellos se congregan. Entonces, falta de seguimiento. Entonces, no llegan realmente ellos a descubrir lo que realmente Cristo ha hecho por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús no vino simplemente para que seamos nosotros salvos y dejarnos salvos hasta que muramos. Y un día, pues, cuando muramos, nos vamos al cielo. Y tristemente, esta es la posición de muchos hermanos en Cristo, de que no han llegado a descubrir y saber la razón por la que Cristo vino a la cruz. Entonces, cuando Dios envía a su Hijo y nos salva por medio de su Hijo, no solamente nos salva, pero Él también nos llama. Nos llama, dice la palabra del Señor, con un llamamiento santo. Miren, si vamos al libro de Tito, en el capítulo 3, lo dice muy, muy claro, es bien parecido a este pasaje que estamos leyendo en Timoteo. Dice en el capítulo 3 de Tito, versículo 4 en adelante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios? La bondad de Dios se manifestó cuando Él envió a su Hijo, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros. Cuando manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros. ¿Cuándo manifestó su bondad y su amor para con nosotros? Al enviar a su Hijo. Lo hizo una vez y lo demostró. Y Él lo dice, pues, demostrando simplemente, no de palabras. Él no simplemente nos dice, yo te amo, sino Él lo demuestra al enviar a su Hijo. Y para nosotros esto debe ser el final de preguntas, de preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿me amas o no me amas?
No, el Señor ha demostrado su amor para con nosotros al enviar a su Hijo. Y con su Hijo nos dio todo lo necesario. Versículo 5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ok, por su misericordia. Pensamos cuando decimos por la misericordia de Dios, de que es su misericordia simplemente. No, Dios aquí está manifestando su misericordia al enviar a su Hijo. Está demostrando su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo. Está mostrando su bondad hacia nosotros al enviar a su Hijo. Entonces podemos decir de que en su Hijo, al enviar, Dios ha manifestado absolutamente todo para que nosotros podamos recibir por gracia lo que Él nos está dando el día de hoy. Es decir, desde el día que Él envió a nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Sino por su misericordia, por el lavamiento. Escuchen esto, el lavamiento. El lavamiento viene del griego lautroe, que significa baño, bautizo. De la regeneración, que en griego deriva de la palabra palingenesías, de donde proviene la palabra Génesis, palingenesías, que significa nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, y por la renovación, que viene del griego anakoinoseos, que significa cambiar, hacer de nuevo en el Espíritu. Lo voy a leer corrido para que entendamos esto. Versículo 5 nuevamente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Esto es absolutamente tremendo, mis hermanos, lo vamos a meditar en un momentito más. En el libro de Gálatas, dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador? ¿Qué derramó? Su Espíritu Santo. Él lo confirma, Pablo lo confirma en Romanos 5:5. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, cuando Él nos salva con un propósito. No nos salva con el simple deseo de salvarnos y de que un día nos vayamos al cielo. Dios nos salva por una razón, con un propósito, con un destino. Y cuando Él nos salva por primera vez, cuando nos salva, su amor por nosotros es un amor incondicional. Porque Él de tal manera amó al mundo. Él ama a todo el mundo sin condición de género, sin condición de color de piel, sin condición de raza, sin condición de ninguna otra condición. Su amor de Él es incondicional. Y esto es importante, me acuerdo del testimonio de un muchacho, de que lo escuché en la televisión, de un testimonio de un hombre de Dios que ahora es predicador. De que cuando él estaba joven, su vida era totalmente perdida. Él vivía en la prostitución, era hombre, vivía en la prostitución. Y un día, viajando en el avión, Dios, el Espíritu Santo, trae convicción. Alguien comparte la palabra de Dios con él. Pero él no acepta, obviamente, en aquel momento, pero Dios está operando en su mente, en su corazón. Y un día cuando estaba en el avión, viene esta palabra en su mente y le dice: hijo, yo te amo.
Pero entonces él empieza a responder en su espíritu, le responde, pero le dice, Señor, ¿cómo me puedes tú amar si yo estoy haciendo todas estas cosas? ¿Cómo me puedes amar a mí de esa forma cuando yo estoy viviendo así, en esta forma? ¿Cómo me puedes tú amar? Y el Señor le responde, dice, mi amor es incondicional y yo te amo porque mi amor es incondicional sobre ti, pero tanto te amo, le dice, tanto te amo que yo no te voy a dejar como estás. Dice, yo te acepto y te amo como eres, pero no te voy a dejar como eres. Entonces, cuando Dios nos salva, mis hermanos, nos salva con un propósito y nos salva para llamarnos. Y cuando nos llama, nos equipa. El Señor no nos deja huérfanos, simplemente no nos deja ahí esperando para que cuando muramos nos vayamos al cielo. Y es por ello de que cada uno de nosotros, mis hermanos, que están escuchando y lo que van a escuchar más después, usted ha nacido, usted ha sido salvo, ha sido salvado por la misericordia y el amor de Dios con un propósito, con un motivo. Y no solamente lo ha salvado a usted, pero lo ha llamado y lo ha equipado. Entonces, mis hermanos, cuando vemos la palabra del Señor, miren, esta es la razón por la cual ya el Señor nos ha llamado y nos ha salvado. Y esto pues yo ya lo he compartido con ustedes y muchos de ustedes ya saben tal vez lo que voy a decir. ¿Para qué Él nos ha llamado y nos ha salvado? Porque esta es la pregunta de que muchos nos hacemos cuando llegamos a Cristo, nos llegamos a los caminos de Dios y le decimos, Señor, ¿para qué me has salvado? ¿Para qué me has llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu motivo, Señor, en ti de haberme llamado a tu reino? Y hermanos, por años y años, como lo he dicho al inicio, están buscando y esperando y sin saber para qué Dios los salvó y para qué Dios los llamó y para qué Dios los equipó. Y esto es muy triste porque hay muchos hermanos en Cristo que están en esa posición. Y es por ello de que el reino de Dios no avanza como realmente debería avanzar. Porque no hemos descubierto el verdadero motivo por la cual Dios nos salvó y nos llamó. Aquí lo más importante, mis hermanos, lo más importante, este es el número 1 de nuestra salvación, del motivo de nuestra salvación y el motivo de nuestro llamamiento. Lo número 1 está en Romanos 8:29, como ya lo hemos leído. Leamos desde el versículo 28, Romanos 8:28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Déjenme detenerme aquí por un momento. Este es un versículo de que muchos a veces no entendemos. Y cuando estamos pasando por situaciones terribles, hasta trágicas, cuestionamos este versículo. Y decimos, ¿cómo es que puede ser posible de que esto sea algo bueno para mí? Porque esto es lo que dice este versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, todos los que amamos a Dios, cada uno de nosotros, a todos los cristianos, todos los hijos de Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí tenemos la mala interpretación de decir, pero ¿cómo podemos decir de que, supongamos ahora estamos viviendo en medio de esta pandemia? Estamos viviendo de que hay muchísima gente y seres queridos están muriendo. ¿Y cómo es que podemos citar este versículo y decir de que esa cosa es para bien para mí? No. Pablo no se está refiriendo de que aquello que está ocurriendo, si es algo bueno, amén, va a ser algo bueno. Pero si es algo malo, no necesariamente se está refiriendo que va a ser algo bueno para ti. No, es el resultado de lo que está ocurriendo. Va a producir en uno, si es que uno tiene la perspectiva de Dios,
va a ser algo bueno para uno porque no vamos a ver la situación de la perspectiva que teníamos cuando no conocemos la perspectiva de Dios. Entonces, cuando vemos situaciones y tragedias en nuestras vidas, de que cuestionamos el poder de Dios y el amor de Dios y decimos, Señor, ¿dónde tú estuviste? Porque esta es la pregunta que nosotros nos hacemos cuando vemos tragedias como tales y nos preguntamos, Señor, ¿dónde has estado tú? ¿Por qué no socorriste a esto? Porque ¿qué pasó con mi amiga, con mi amigo, con mi padre o con mi hijo? Lo que pasó, esta tragedia. Señor, ¿dónde estuviste? ¿Cómo es que esto puede ser de algo bueno para mí? No puede ser cierto. Pero Pablo está diciendo de que si es que tú conoces lo que Dios conoce, y si tú puedes ver lo que Dios ve, todo lo que ocurre en tu vida va a ser algo de acuerdo a tu perspectiva, algo bueno para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú ves algo de que es algo injusto, la muerte de algún ser querido, tú no te vas a quejar a Dios, no le vamos a decir, no le vamos a levantar el puño a Dios diciendo, Señor, ¿por qué no estuviste? No lo salvaste, no lo sanaste. No, tu perspectiva es diferente y tú vas a decir, Señor, gracias por el tiempo que tú me diste para poder disfrutar de la presencia de aquel familiar, de aquel amigo, de aquella amiga, de aquel padre, de aquel hijo. Gracias, Señor, porque mi vida, Señor, te pertenece a ti y todo te pertenece a ti, Señor, porque tú no nos has dado nuestros hijos y la vida de nuestros hijos a costa de ti, Señor. Tú nos has dado, Señor, porque tú nos amas, Señor. Ahora te doy gracias, Señor, porque a pesar de lo que hayas pasado, Señor, yo puedo contemplar la sabiduría y el poder que hay en ti, de poder ver ahora como tú ves. Y cuando vemos, mis hermanos, las cosas de esta forma, usted se va a dar cuenta de que usted empieza a caminar como Dios ve. Usted empieza a caminar como Jesús caminó. Y ustedes van a leer en ese pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo llora. Y él se compunge y él ground, dice, la palabra en español es como dice, dice esto. Pero y muchos tienen la interpretación, dicen de que realmente, dicen, eso es lo que dice la palabra, dice de que Jesús ha tenido que haber amado a Lázaro, tanto por eso está llorando. No, la verdadera perspectiva de ese momento es de que Jesús les está diciendo a toda esa gente que les está hablando en ese momento en la tumba donde está Lázaro, les está diciendo la razón que Jesús ha venido, porque dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces todos tienen el mal entendimiento de que sí, la resurrección y la vida, porque vamos a resucitar en el día de la resurrección. No, dice, no, yo soy ahora la resurrección y la vida. Aunque tengan vida, dice, aunque mueran, dice, resucitarán. Y entonces es en este contexto que nuestro Señor dice que llora. ¿Por qué llora? Porque esta gente, incluyendo María y Marta, inclusive los amigos de la familia que están presentes ahí, no entienden lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Y piensan ellos que está llorando porque amó a Lázaro. No, está llorando, caen lágrimas de sus ojos porque estos hombres y esta gente no le está entendiendo a nuestro Señor Jesucristo la razón por la cual Él dice que Él es la resurrección. Entonces, mis hermanos, cuando tenemos esta perspectiva, entendemos cuando pasamos por situaciones como tales. Entendemos de que un día vamos a llegar a ver a nuestros seres queridos y no nos ponemos tristes, pero nos regocijamos porque un día estaremos juntos para siempre y nadie nos separará. Voy a continuar leyendo con este pasaje de Romanos 8:28. Voy a leer nuevamente el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿El propósito de quién? El propósito de Dios. Dios le ha llamado con un propósito.
Por eso que nos ha dado hecho un llamado con un propósito. El propósito es de Él. ¿Y cuál es su propósito? El propósito de Él es el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él nos ha salvado y nos ha llamado para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo y nosotros podamos vivir esta vida conforme a su Hijo, para que cuando tragedias, cuando adversidades vengan, podamos vivir como su Hijo y vivir y afrontar estas pruebas y tribulaciones de acuerdo como su Hijo lo hizo. Este es el propósito, mis hermanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que vamos a ver este llamamiento santo de nuestro Señor? Porque nos ha llamado apartados para Él, santificados para Él. Nos ha salvado con un propósito, nos ha llamado con un propósito y nos ha equipado con un propósito. Para que seamos dentro de su reino hijos con poder, que podamos vivir en amor, en poder y en autoridad, manifestando su amor, su poder y su autoridad en este mundo. Mis hermanos, cada uno de ustedes hemos sido llamados, usted y yo hemos sido llamados a este reino de Dios. Y miren, voy a terminar con esto unos 10 minutos más. Estamos estudiando con nuestros hermanos en los días jueves para ustedes allá al otro lado, viernes para nosotros acá. Estamos estudiando referente al rol y al llamado o al rol que tiene la mujer dentro del reino de Dios. Entonces, estamos estudiando este tema tan importante, el cual también tiene que ver con esto, porque justamente este es parte del llamado. Y cuando vayamos al libro de Gálatas en el capítulo 3, voy a compartir esto brevemente porque esto lo compartí con los hermanos el día jueves. Para darnos a entender de que nosotros hemos sido no solamente salvos y llamados, pero hemos sido capacitados porque somos hijos de Dios y porque somos herederos de su promesa. Entonces, en el capítulo 3 de Gálatas, empezando del versículo 23, nos dice la palabra: pero antes que viniese la fe, hablando de nuestro Señor Jesucristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo. ¿Ok? La ley para llevarnos a Cristo. Esto es para los que están en la ley. ¿Ok? Esto está hablando Pablo para los que están en la ley. Nosotros no estábamos en la ley. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Justificados por la fe, no por la ley. Versículo 25. Pero venida la fe, en otras palabras, pero venido Cristo, ya no estamos bajo el ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios. Escuchen esto. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios. Aquí la palabra hijos es de tremenda significancia. Porque acordémonos que estamos nosotros tratando con una cultura patriarcal en donde el hombre no es matriarcal, sino patriarcal. En donde el hombre, el hijo, es el que recibe la herencia. En este caso está hablando acerca de los que están en el antiguo pacto. Porque eso es lo que está diciendo, porque este es el ayo de ellos.
Pero cuando ya empieza a hablar en el versículo 27, no solamente está hablando acerca del pueblo de Israel que estaban bajo este ayo o la ley, pero está hablando ahora a todos los que están en Cristo, ya sean los que están los de Israel o los que son gentiles. Entonces, lo que está diciendo en el versículo 26 es de que cuando venimos a Cristo, todos somos hijos. ¿Ok? No children, no niños, porque como estaba compartiendo con los hermanos el día jueves, en inglés tenemos estas dos palabras que la Biblia nos habla acerca que somos hijos de Dios. Nos dice sons, que significa hijos, y children, que significa niños. En muchas partes de la Biblia, en inglés dice que somos children o niños de Dios. Pero aquí el énfasis de este versículo 26 nos dice que somos hijos. Está hablando de hijos herederos. ¿Por qué? Porque solamente los hijos heredaban las promesas de los padres. Entonces ahora nos está llevando al pueblo de Israel y al pueblo gentil, está siendo uno de ellos. De estos dos está siendo uno de ellos, porque también nos habla lo mismo en el capítulo 4 de Efesios, nos dice lo mismo de que de los dos pueblos hizo uno. Esto es precisamente lo que está ocurriendo acá. Entonces en el versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos. Entonces en el versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ya sean judíos o gentiles, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, judíos y no judíos, todos hemos sido revestidos de Cristo y hemos recibido esta identidad de ser hijos de Dios. Si usted es una hermana en Cristo, usted es un hijo de Dios en Cristo. Esta es su identidad. Si usted es un hombre, usted es un hijo de Dios y esta es su identidad que nosotros hemos recibido en el Espíritu, esta nueva identidad. Todos somos hijos de Dios y es por ello que en el versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No hay distinción de hombre, de mujer, de judío, ni de gentil o griego. Todos somos uno en Cristo. Esta identidad que tenemos, somos uno en Él. Entonces, porque todos somos hijos, entonces podemos ahora todos ser hombres y mujeres, judíos y gentiles. Podemos recibir la promesa del Padre. Porque solamente los hijos pueden recibir la herencia. El versículo 29 y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dios nos habla, Pablo nos habla acerca de que somos herederos de la promesa ahora que somos hijos, pero también habla de promesas, de todas las promesas de Dios para sus hijos. Pero aquí está hablando de la promesa. ¿Y qué promesa está hablando? En este mismo capítulo de Gálatas, dice en el versículo 14, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El otro versículo es versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa
que es por la fe en Jesucristo, fuese dados a los creyentes o a todos los que creen. ¿Cuál es la promesa que ahora nosotros somos herederos de esa promesa? ¿Cuál es esa promesa? La promesa del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos portadores del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Y este es quien nosotros somos ahora en nuestra identidad con Cristo o en Cristo. Y es por ello de que Dios nos salvó y nos llamó y nos equipó para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Y es triste decir, mis hermanos, porque hay muchos hermanos que no conocen esto y simplemente piensan de que los salvó y están esperando a irse al cielo cuando venga, porque ya no pueden aguantar lo que está ocurriendo en este tiempo. Señor, no podemos vivir en esta pandemia, estamos viviendo los últimos tiempos. No, el Señor nos ha salvado y nos ha llamado y nos ha equipado para que nosotros vayamos y llevemos estas buenas nuevas a otros, para que el reino de Dios se expanda y crezca en el poder de Dios. Ahora, hombre o mujer han sido delegados la responsabilidad de funcionar dentro de los ministerios, dentro de los dones que Dios ha dado a su iglesia por medio del Espíritu Santo, para que nosotros vayamos y llevemos estas buenas nuevas a otros. Miren, en 2 Corintios capítulo 3, empezando del versículo 4, y ya termino con esto. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios. Todo proviene de Dios. El cual, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Somos ministros, mis hermanos. Cada uno de nosotros hemos recibido el ministerio. Somos ministros competentes en Cristo Jesús para manifestar la gloria de Dios en este mundo. No para quedarnos sentados, no para quedarnos quietos, sino para manifestar el poder, el amor, la autoridad de Dios en este mundo. Y cuando vengan situaciones adversas, podamos vivir de acuerdo como Dios vive y de acuerdo como Dios manda, como decía la semana pasada. Así como Dios, como Cristo vivió en aquel tiempo. Y esta es nuestro llamado, mis hermanos. Un llamamiento santo significa apartados para Dios. Apartados para Él. Eso es lo que significa santificación. Apartados para Él. Entonces, mis hermanos, cuando usted recibe esta revelación, usted lo recibe por fe. Porque esta es la verdad de la palabra de Dios. No sé cómo más expresar esto. Yo sé de que hay pruebas y tribulaciones. Yo sé que, hermanos, ustedes pasan por pruebas y tribulaciones. Pero les estoy exhortando, les estoy animando de la misma forma que Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo. De que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Avive el fuego, mi hermano, mi hermana. Usted, hermano y hermana, que como identidad es un hijo de Dios, heredero de la promesa del Espíritu Santo. Usted puede avanzar en el poder del Espíritu Santo y hacer maravillas para Dios en este mundo, en esta tierra, ahora. Y esto es lo que el Señor nos ha delegado. Y esto es el Señor lo que nos ha dado por medio de su Hijo.
para que usted vaya y como dice Juan, de que el Hijo de Dios fue hecho manifiesto para destruir las obras del diablo. Mis hermanos, usted ha sido salvado, usted ha sido llamado y equipado para que usted destruya las obras del diablo en la vida de otras personas. Usted ha sido ungido con el Espíritu de Dios para que usted vaya y ore por los enfermos y se sanen, para que ore por los muertos y resuciten, para que oren por los leprosos y sanen, para que dé vista a los ciegos y oído a los sordos y voz y palabra a los mudos, para que proclamen el día agradable de Dios en este mundo que se está perdiendo sin Cristo y sin esperanza. Mis hermanos, hemos recibido todo esto. Para eso el Señor nos salvó, para eso el Señor nos llamó y para eso el Señor nos equipó en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo, por tu amor, por tu poder y tu misericordia, por este grandioso, Señor, revelación que tú traes a nuestras vidas, para no quedarnos sentados, Señor, porque ahora cuando reconocemos quiénes somos en Cristo, sabemos que tenemos responsabilidades en este mundo, de trabajar, de proveer para nuestras familias, de pagar las cuentas, Señor, de muchas cosas. Pero, Señor, queremos poner primero en nuestras vidas nuestra identidad. Queremos ponerte a ti, Señor, en primer lugar, porque ahora, Señor, tú nos dices de que buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, no nos queremos quedar sentados, Señor, tocando otras cosas, haciendo otras cosas, Señor, pero porque tenemos esta revelación, podemos ser los mejores trabajadores, podemos ser los mejores ingenieros, podemos ser los mejores doctores, podemos ser los mejores que limpian y que hacen albañil y todo trabajador. Lo hacemos de todo corazón porque lo hacemos como para ti, Señor. Y Señor, tú nos vas a bendecir porque ya nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y te damos la gloria y la honra a través de Cristo, en el nombre de Jesús, amado Señor. Amén y amén. Amén y amén. 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 Gracias, Señor.